Hola amigos, bienvenidos al programa de día sábado, que se me olvidó enchufar aquí una cuestión. Ya. Bienvenido a este programa de día sábado dedicado a temas un poco más vastos, a veces distintos, a veces de historia, qué sé yo. Pero esta vez vamos a tratar un tema que es muy presente, no es historia antigua ni filosofía, tiene que ver, como les había anunciado, con lo que creo que es la gran purga que está ocurriendo en Estados Unidos, que se ha manifestado en muchas cosas, ya lo vamos a ver, pero vamos a empezar por orden, recordando qué es lo que es una purga. Si ustedes agarran cualquier diccionario español, van a encontrar más o menos la misma definición. La purga es el acto de limpiar, de purificar por medios bastante enérgicos y en algunos casos punitivos. Ustedes recordarán las purgas soviéticas. Se hablaba de las purgas soviéticas cuando de vez en cuando, por voluntad del jerarca de turno, se hacía una lista con sospechosos de ser elementos contrarrevolucionarios, saboteadores, agentes del imperialismo, y cualquiera que fuera su posición dentro del Estado, podían estar en el ejército, podían ser funcionarios del Partido Comunista, podían ser intelectuales, podían ser cualquier cosa, y eran detenidos, interrogados y muy a menudo ejecutados de un balazo en la nuca, o enviados a algún campo de concentración donde morían más lentamente, una gran mayoría. Era una purga, es decir, el Estado consideraba que había que purificarse de esos elementos contrarrevolucionarios y usaba esa violencia. El purgatorio cristiano es otra expresión que ustedes, si son cristianos, habrán escuchado. El purgatorio es un lugar donde quienes no merecen ser condenados de inmediato al infierno, pero que tampoco están en condiciones de irse como por un tubo al cielo, son llevados ahí al purgatorio a purgar sus pecados por un tiempo que desconozco, no conozco el organigrama ni tampoco los timings de la vida celeste, pero el purgatorio. La purga entonces, en el plano político-social, implica que hay alguien que, premunido de una doctrina, de una agenda, de una visión del mundo, considera que hay, coexistiendo en esa sociedad en ese momento, una serie de elementos tóxicos contrarios a esa doctrina que requieren las más enérgicas medidas. La existencia de esa doctrina, de esa agenda, es lógicamente necesario para poder tener un modo de definir lo que es tóxico. Es tóxico todo lo contrario, simplemente a esa agenda, a esa doctrina. Naturalmente que esa doctrina, esa agenda, esa visión del mundo, además, es considerada de valor ya probado, absoluto, total, y por eso lo que se opone a ella es de un mal absoluto y total, así como en las visiones religiosas al bien se opone el mal. Y ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿De dónde salió ya sea esta doctrina, esta agenda, esta visión del mundo, que permite a quienes participan, a quienes comparten esa agenda de súbito, cosa porque nunca había ocurrido antes, definir ciertas conductas y las personas que las llevan a cabo como algo tan tóxico para el cuerpo social que debe ser purgado, o sea, expulsado del cuerpo con medios enérgicos? En Estados Unidos no hay una doctrina propiamente tal. De hecho, no la hay en este momento en ninguna parte del mundo. No hay una doctrina como en su tiempo lo fue la doctrina marxista,
o en su tiempo lo ha sido y lo sigue siendo la doctrina cristiana, o lo que es la agenda, digamos, la doctrina musulmana, en alguna de sus variantes. No, en el plano secular, no religioso, no hay una doctrina propiamente tal, o sea, un conjunto organizado, coherente, más o menos lógico, de elementos que configuran una visión totalitaria del mundo, en todos sus aspectos, casi todos ellos. No la hay. Lo que hay es una congerie. Es la manera elegante y ciuticona con que estoy definiendo un montón de cosas que están juntas en un mismo recipiente, si digámoslo así, pero que no tienen ninguna relación o muy escasa relación lógica, semántica, filosófica, doctrinaria entre sí. Es una serie de elementos referentes a las cosas más distintas, pero que por las circunstancias de los momentos en que emergieron, por la naturaleza de sus portadores humanos, o sea, por sus feligreses, se han juntado con otras, formando este paquete o congerie, un cajón desastre, podríamos decir también. Por lo demás, las doctrinas, incluso las doctrinas más coherentes, más completas, una vez que pasan al nivel de la calle, digamos, una vez que son convertidas en una convocatoria, una vez que se convierten en motivos de la acción del ciudadano común y corriente, se tienden a convertir en congeries. Pierden sus características relativamente de cuerpo organizado, coherente, lógico, y se convierten en una serie de elementos más o menos sueltos y que operan casi independientemente. Eso ustedes pueden verlo en cualquier época cuando predomina una doctrina. A mí me tocó verlo de joven, cuando estaba en la universidad, en los años 60, que se dio en todo ese periodo en que la doctrina oficial del progresismo, que todavía no se había inventado el concepto progresismo ni la palabra progresismo como se usa ahora, la doctrina oficial era el marxismo-leninismo. Pero eran muy pocos los que realmente conocían esa doctrina en tanto que doctrina, que se la habían aprendido, que la habían estudiado. Lo que uno veía en la inmensa mayoría de los jóvenes que se decían marxistas, que se decían revolucionarios, socialistas, comunistas, miristas, qué sé yo, eran personas llevando en un saco algunos elementos, o sea, una congerie particular. Yo recuerdo en esos años, yo tenía un profesor en la universidad, se llamaba Alberto Martínez, le decían el Indio Martínez, porque tenía un aire así medio como de estos indios de las películas norteamericanas. Era un tipo muy habiloso, era especialista en teoría marxista, y el hombre se mesaba los cabellos cuando en sus pruebas, en sus clases, constataba que casi todos sus alumnos que se profesaban marxistas no habían leído ni la primera página ni el primer capítulo del Das Kapital, que es por así decirlo la Biblia del marxismo. De manera tal que a nivel callejero, si es que hubo alguna vez doctrina, se convierte en congerie, y si no hubo doctrina, con mayor razón. La congerie o el cajón desastre que predomina ahora en Estados Unidos, y en otras partes también, pero nos vamos a concentrar en Estados Unidos, tiene más o menos los siguientes elementos. Uno de los elementos es el tema ambiental. Y dentro de ese tema ambiental hay algunos axiomas que no se pueden discutir. Son axiomáticos, son religiosos. Usted tiene que creer en ello. Primero, que existe un fenómeno llamado calentamiento global, causado por nuestro modo de vida, por una sociedad que depende y funciona sobre la base de combustibles fósiles, petróleo básicamente. Y ese petróleo que se quema en los motores de combustión interna y en tantas otras cosas, estaría produciendo el efecto invernadero, que estaría produciendo las alzas de temperatura. Dicho sea de paso, yo no voy a discutir el valor de verdad que tenga con los puntos, este punto y los demás. Simplemente estoy mencionando cómo son.
Ese es un axioma absolutamente atornillado en la mente de estas personas. Segundo punto, que forma parte de la congerie también. Una visión absolutista, absoluta, de los derechos de un montón de variedades humanas, los inmigrantes, los homosexuales, los travestis, etcétera. Todos los derechos de estas personas son absolutos. No hay ninguna matiz o consideración que se pueda hacer. Si uno hace un matiz o consideración, uno es un reaccionario. El tercer elemento es, y esta es una de las ideas más importantes dentro de este cajón desastre, es la idea, o más bien el sentimiento, que la desigualdad no es simplemente un hecho que resulta necesariamente de las desigualdades humanas naturales que luego se multiplican en el curso de la vida por toda clase de razones, sino que es una injusticia, o sea, es el resultado de actos de injusticia, y especialmente de una injusticia inicial, basal, digámoslo así, para usar el lenguaje de los progresistas. Una injusticia, un pecado original que generó, que desposeyó, que le arrebató a algunos lo que tenían y generó una desigualdad que por lo tanto no tiene ningún fundamento más que en el despojo. Junto a eso va asociada la idea que los que están favorecidos por la fortuna, estos que en la escala de desigualdad están arriba, son personajes siniestros que todo el tiempo o en algún momento de su vida, al inicio de sus carreras como personas afortunadas, cometieron este pecado original, han explotado o siguen explotando a la gente. La desigualdad entonces es un pecado mortal que no puede tolerarse ni por un segundo. No puede ni siquiera discutirse si hay otras causas de la desigualdad que no sea un pecado original que se ha continuado y se persevera en él ilimitadamente. Y por supuesto, junto a eso va asociada la idea de que el Estado, una entidad metafísica muchas veces, el que debe resolver esto por una serie de medidas de todo tipo. Básicamente arrebatando a los que tienen más, ese más que tienen, y repartiéndolo para abajo para restablecer el equilibrio original que alguna vez se supone existió. Cuarto, otro punto que está presente normalmente en este cajón desastre de esta especie de doctrina o congerie es la idea de que los sexos, hombre, mujer, son construcciones sociales más o menos arbitrarias que se han prolongado a lo largo de los siglos y que responden a una sociedad machista y paternalista que ha impuesto esa distinción que no tiene ninguna base biológica. Aparentemente la conducta como hombre, como mujer es una construcción social y hay muchos otros sexos entre medios que dependen no del organismo, sino que dependen, no sé de qué dependen en realidad. No conozco cuál es el último capítulo de la doctrina relativo a esto. Y que este mundo basado en la separación entre hombres y mujeres, la distinción más bien dicho entre hombres y mujeres, tiene que ser superado. Otro punto, el multiculturalismo. La idea de que pueden y es bueno que coexistan distintas formas de ver el mundo, distintas culturas. Que el multiculturalismo, esta coexistencia, es un bien en sí mismo. Un bien en sí mismo. Sobre esa base, y pueden haber otros puntos que he omitido, que he olvidado. Sobre esa base, todo lo que difiere, y mucho difiere de eso, todo lo que difiere de uno o de varios de esos puntos, que son considerados como verdades de verdades absolutas, que han sido descubiertas luego de miles de años de historia humana, todo lo que difiera de eso, y muchas cosas han diferido de esos puntos a lo largo de toda la historia humana, como por ejemplo la distinción entre hombres y mujeres. Todo lo que a lo largo de la historia ha sido considerado, o gran parte de lo que ha sido considerado como normal, como valioso,
o por lo menos como normal, como algo que está ahí, le guste a uno o no, todo eso se transforma en algo no solo nefasto, porque es contrario a la agenda, sino que debe cancelarse. Debe cancelarse. Debe reescribirse todo. El completo libreto de la conducta humana. Completamente. Junto a estas ideas que por sí mismas determinan lo que es malo, a saber, todo lo que se opone a estas ideas, o siquiera todo lo que es distinto a estas ideas, va unido otro elemento que vamos a examinar en unos momentos más, después que yo termine de hablarles del primer bloque comercial. Y parto con el ajedrez. Ya saben, estimados amigos, los cursos ya partieron en espacioajedrez.com, pero todavía hay cupos y usted puede sumarse. No hay problema, puede sumarse, va a tener su curso igual. De manera tal que espacioajedrez.com lo está esperando para que usted se contrate un curso para usted o para sus nietos, sus hijos, sus sobrinos. Ya sabe los beneficios que produce el jugar ajedrez, el aprender ajedrez en los niños y en los adultos. Están también los productos que Pablo tiene en su espacio, el tablero, la caja con todo lo que se necesita para jugar, más un manual para los niños, con 3 licencias para entrar al sitio y el reloj digital para lo mismo. Recuerden que los cursos son de 4 meses de duración, 2 sesiones a la semana y cuestan 20 lucas mensuales, nada más. Continúo con miclimo.com, amigos, la empresa chilena que ha ganado 2 premios de innovación por sus sistemas para climatizar el interior de las casas, de las oficinas, de una manera espectacular, sin ruido, sin contaminación, sin humo, con muy poco gasto de electricidad, en silencio completo, con conexión a internet, todo. Entre a miclimo.com, estimado amigo, ¿qué estás esperando? Hace tiempo que les vengo diciendo. Y ahora sí tengo una botella para mostrar, me trajeron, para que vean ustedes, y está todavía impecable, está con el corcho puesto, con tutti. Lof, vinos de autor como este Zaira del 2018, vinos exquisitos, hechos en cantidades limitadas, pero con calidad ilimitada, son realmente exquisitos, por eso que duran tan poco estas botellas aquí en mi casa, porque las tomamos, ¿qué quieren que les diga? Ahí están las direcciones para que usted la pida. Recuerde que tiene que pedir por lo menos una caja de 6 botellas, si no, no le sale a cuenta venir a dejarle a usted de las viñas una botella de vino, pero no, imposible. Pero usted se va a tomar igual las 6 botellas, así es que da lo mismo. Love, estimados amigos. Les decía que estas doctrinas que definen el bien y el mal tienen un elemento milenarista, algo así como una visión del fin del mundo. Hay un apocalipsis que viene en camino. Y fíjense ustedes que aquí nos falta el apocalipsis. Está especialmente asociado dentro de este paquete al tema del medio ambiente. Ustedes tienen que haber visto a personas como esta niñita que pierde rápidamente el control emocional, esta Greta Thunberg, o como sea que se llama, esta niñita chica que ya ha convertido su interés por el medio ambiente en un número, prácticamente en un número. Hay siempre un pronóstico de que ya viene el fin del mundo. Siempre hay un apocalipsis en camino. Si no hacemos lo que nos dicen, viene el apocalipsis. Se va a acabar el mundo. Va a subir la temperatura. Va a quedar la crema. Siempre. En el cristianismo, por ejemplo, en sus primeros tiempos, ustedes saben, existía también la visión del apocalipsis. De hecho, hay un libro entero, y de ahí viene la palabra, digámosla, bueno, es una palabra griega, pero lo usaron en la Biblia. El último libro de la Biblia, si no me equivoco, es el Apocalipsis, donde se habla de cómo sería el fin del mundo. Siempre hay un apocalipsis en camino, algo o un gran evento importante que va a cambiarlo todo. Por ejemplo, la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida del Mesías, el día del juicio final, ¿no? Todos congregados en, ¿cómo se llama el valle? Es un valle especial, Josafat creo. Vamos a recibir, digamos, o el premio o el castigo según cómo nos hemos portado. Siempre hay una visión apocalíptica.
en alguna parte siquiera de la doctrina. En la doctrina cristiana no todo habla de Apocalipsis, es solo una parte. Lo mismo en esta visión moderna, el Apocalipsis es ambiental. Es ambiental. De manera tal que ustedes están viendo aquí algo más que opiniones parciales, puntuales, locales y más o menos convencionales de estas personas que están llegando al poder en Estados Unidos sobre cómo debe ser, qué sé yo, el sistema de salud, o cuál es su idea acerca de el más o el menos de impuestos que tienen que pagar los ricos, no. Esto no tiene nada que ver con cualquier agenda política que hayamos conocido en toda la historia previa de los Estados Unidos, salvo quizás lo que más se acerca a algo de mayor peso, pero todavía está muy lejos. Lo que estamos viendo es el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, con el cual fue elegido varias veces seguidas, en los años 30, su primer mandato, todo un plan para lograr sacar a Estados Unidos de la depresión. Pero esto es mucho más grande. Esto es una revolución ideológica vehiculada por millones de ciudadanos norteamericanos, entre los cuales podemos contar los políticos demócratas, inmigrantes y otros tipos de personas relativamente marginales que han sido capturadas por esta agenda. Como siempre son capturados por agendas apocalípticas, por agendas grandiosas, por agendas que rechazan todo lo que ahora existe, lo que en el presente existe, por los marginales, los que no les ha ido muy bien en la vida, los que no están en buenas posiciones, los que están frustrados, los que están con problemas, los que han fracasado, los que por cualquier motivo no se sienten a gusto. Porque obviamente los que están bien, los que les va bien, los que saben jugar el juego en las actuales circunstancias, no tienen ningún interés en patear el tablero, por supuesto que no. Los que quieren patear el tablero son los que juegan mal, los que les fue mal, los que les tocó mala la repartición de la baraja. Y en Estados Unidos está lleno de esas personas, por los factores de cambio tecnológico, de cambio en las relaciones mundiales que hemos más de alguna vez comentado. Para nombrar solo un factor, los cambios tecnológicos que están dejando a millones de norteamericanos sin buenos trabajos. Y cuando digo buenos trabajos me refiero a trabajos a los cuales puede acceder cualquier persona, como ser obrero en Detroit y ganar, como se ganaba en los buenos tiempos de Detroit, 15, 20 dólares por hora. Eran verdaderos, lo que más llamaba la élite del proletariado. Pero ese mundo se acabó, las máquinas han ido reemplazando cada vez más rápidamente a la gente. Muchos norteamericanos medios que hubieran tenido esas pegas en industrias de chimenea ahora tienen que andar dando saltos de mata en pegas menores, 2 o 3 pegas al día, de reponedor en un supermercado, de repartidor de no sé qué cosas como por el estilo, que no tienen futuro, que no hace uno una carrera. Uno podía hacer una carrera como obrero en Detroit. Partía uno en el cargo más humilde, en la línea de ensamblaje, y podía terminar de ejecutivo o de capataz, alguna cosa. Había una trayectoria, uno podía estar 15, 20, 30 años en la empresa y jubilarse bien. Todo eso se acabó. Esas pegas ya no existen, o cada vez hay menos. Y para acceder a pegas buenas, las demandas de capacitación son cada vez más altas. Entonces cada vez se va quedando más gente fuera. Entonces hay una masa tremenda de marginales, personas que están resentidas, personas que adivinan que no tienen mucho futuro, personas que ya les ha ido mal o que les va a ir mal, jóvenes sobre todo. Y esas son la clase de personas que son fácilmente capturadas por la atracción hipnótica de estas doctrinas milenaristas y apocalípticas, que les dicen: señores, hay que cambiarlo todo, porque está todo mal, porque se va a caer el mundo. Ellos son el terreno abonado para estas doctrinas. ¿Quiénes fueron los que empezaron a sumarse al credo cristiano al principio? Los esclavos, los marginales de las ciudades, ellos. Por eso que Nietzsche en algún momento muy duramente dijo: el cristianismo es la religión de los esclavos. Después creció porque empieza a ocurrir otra cosa. En un momento dado, cuando el asunto adquiere mucha fuerza, empiezan otros a sumarse por miedo, por oportunismo, incluso personas de los sectores más altos. En Estados Unidos lo hemos visto. En Estados Unidos,
Y les sugiero a ustedes que lean el último número de Time, la revista Time, donde se habla de toda la maquinación secreta con la cual Biden logró ganar las elecciones. No voy a mencionar si hubo o no hubo trampa, lo dejo de lado. Y ahí habla de esta especie de contubernio, alianza, que se estuvo fraguando a lo largo de meses y que se expresó después en una serie de iniciativas entre gente marginal, que son miembros de la Antifa, grandes ejecutivos corporativos e industriales, intelectuales de mi monde de la izquierda, toda clase de grupos distintos, aunados, unos simplemente por su odio parido contra Trump, otros viendo modo de terminar con una política que les impide hacer negocios con los chinos, como estaban haciendo antes, aunque después se viniera el mundo abajo, ¿qué importa? Yo me hago rico mientras tanto, y así. Se produjo una alianza que está conectada además no solo por intereses, por el caso de los ejecutivos, de los millonarios, de los dueños de grandes corporaciones, no solamente está inspirada por este deseo de continuar con los buenos negocios con los chinos, ese es solo un factor. Hay muchos de ellos que están convencidos porque estas revoluciones ideológicas tienen un elemento poderoso de atracción intelectual también para algunos. Y a mí no me cabe duda que algunos de estos grandes personajes de las industrias más importantes de Estados Unidos creen sinceramente en lo del calentamiento global, creen sinceramente que hay que hacer un reset, creen sinceramente que si no, pues no se para el modo actual, como funciona el mundo económicamente hablando, tecnológicamente hablando, el mundo se va a acabar en 5 o 10 años más, la temperatura va a subir tanto que nos vamos a asar como un huevo frito en el sartén. Pero la masa principal, digamos el file and rank, la tropa, los soldados rasos de este movimiento son los marginales. Los marginales de Estados Unidos. Ustedes ven las concentraciones, si ustedes vuelven a los YouTube de aquellos periodos en que había todos los días unas revueltas en las calles de todas las ciudades norteamericanas, por lo menos las ciudades más grandes, y miran y estudian, paran la imagen y van estudiando el tipo de personas que ustedes ven en las calles, el tipo de personas que ustedes ven asaltando locales, se van a dar cuenta que son en su inmensa mayoría jóvenes marginales. Uno los reconoce inmediatamente por marcadores sociales, diría Carlos Peña. Fuera de que estas visiones globales, milenaristas y apocalípticas dicen que el mundo tal como es no puede seguir existiendo, se va a derrumbar todo, va a venir el día del juicio final. Junto a eso hay un elemento de promesas de salvación. Hay una buena nueva. Y eso, la suma de todas estas cosas le da una enorme fuerza a estos movimientos ideológicos de este calibre como el que se está viendo en Estados Unidos. Y en la misma medida en que estos movimientos tienen una enorme fuerza, se debilita el adversario, que no tiene nada que ofrecer salvo el presente tal como es, y que no consiste en ninguna oferta para los que están en el otro lado, porque están en el otro lado precisamente porque la oferta del presente no les sirve. Entonces se empiezan a debilitar. Lo hemos visto en Chile en escala mucho menor, el mismo fenómeno a nivel político e ideológico, el debilitamiento, un debilitamiento acelerado. Esto es como la caída de los cuerpos, se va acelerando la velocidad a medida que más y más van entrando, y por lo tanto los que todavía mantienen las viejas ideas van quedando cada vez más solos, más aislados, y por lo tanto más muertos de susto. ¿En qué se manifiesta mientras tanto, pues porque no lo mencioné al principio, esto que he llamado la Gran Purga? Se manifiesta en una serie de cosas que nunca se habían visto antes en Estados Unidos. Primero, la obsesión por destruir de un modo como nunca antes se había visto una figura política como es Donald Trump. Con un segundo impeachment, deseando que nunca más pueda acceder a la vida pública, convirtiéndolo en un leproso. Las listas de proscripción tampoco se había visto que, por ejemplo, grandes empresas financieras de Estados Unidos hayan avisado públicamente que no van a jamás a contratar a nadie que haya trabajado en la administración de Trump. Tercero, en la demanda de algunos sectores
la sola existencia de la demanda ya es muy decidora, de que todas aquellas personas que se identifiquen como que participaron en esta concentración frente al Capitolio y que terminó en lo que terminó, nunca más se les permite subirse a un avión. Eso es una proscripción. Después tenemos las proscripciones masivas de las plataformas digitales, donde muchas personas, y no solo Trump, han ido siendo cortadas. Les han anulado su cuenta, o en el caso más suave, les han desmonetizado su canal, si tienen un canal, o se los han cerrado completamente. Otro elemento impresionante. Se está pidiendo, y entiendo que ya el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que es un tipo grande, un negro grande, con una expresión malhumorada, como el sargento de caricatura en las películas, van a llevar a cabo un examen minucioso dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas en busca de los extremistas. ¿Quiénes son los extremistas? Depende de quién lo defina. Más o menos como pasaba en la Unión Soviética, que se definía como saboteador y agente del imperialismo a alguien que a lo mejor era realmente un saboteador y agente del imperialismo, pero podía ser también la señora en la esquina que había soltado una risa escuchando un discurso de Stalin. La definición se podía estirar para cualquier lado, de acuerdo a la voluntad del escudriñador, del inquisidor. Entonces, en el fondo, ¿qué va a significar buscar extremistas? Va a significar buscar simpatizantes de Trump, o cercanos a Trump, o cercanos a grupos que están cercanos a Trump. Eso es una purga. O sea, se va a llevar a cabo una purga también dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es una revolución, estimados amigos, una revolución en gran escala. Antes de continuar, permítanme que les cuente de esta empresa Kame, que lo ayuda a usted si tiene una pyme a que su gestión sea mucho mejor. La gestión es el área donde las empresas tienen éxito o fracasan. Normalmente es ahí. No se sabe manejar las cuentas, no se sabe tomar las medidas que corresponden en nuestra relación con el Estado, con el fisco, y por lo tanto uno sufre problemas con impuestos internos, o uno no sabe manejar sus insumos de bodega y empiezan a desaparecer las cosas, o uno no sabe calcular bien el costo y los beneficios posibles, no sabe calcular nada y produce a un costo superior al precio de venta. En fin, hay miles de maneras en que uno puede hacerlo pésimo y capotar. Póngase en manos de Kame. Y para ponerse en manos de Kame, entra a su sitio, kame.cl. ¿Qué van a hacer ellos por usted? Le van a arrendar un software de gestión hecho a la medida para las pymes. O sea, con lo necesario para que usted maneje bien la pyme y sin nada de lo que sería útil a lo mejor para la NASA, pero no para usted. Hay muchos programas de este tipo, pero son engorrosos, enormes, costosísimos. Esto es perfecto para manejarlo y su costo es muy módico. Ellos le arriendan la gestión, o sea, el software, por desde 15 UFs al año. Poco más de una vez al mes, estimados amigos, y la seguridad y tranquilidad que la gestión de su pyme va a estar bien y que su pyme eventualmente algún día se va a transformar, para dejar de ser pyme, va a ser una empresa grande. Bomboni, no les puedo mostrar ahora la caja porque ya me los comí todos. Sorry, perdón. Me los comí porque son tan ricos. ¿Por qué quieren que les diga? Me traen una caja para que yo los muestre, para que yo muestre los chocolates, pero hay veces en que no resisto la tentación porque soy un hombre débil, y me los como todos. Pero yo les puedo por lo menos decir que son unos chocolates exquisitos, que son unos bombones con unos rellenos fantásticos, que cada bombón que viene en las cajitas es distinto uno al otro, hay una variedad, que tienen otras presentaciones estos chocolates, que este chocolate es hecho con recetas que vienen de Europa de mucho tiempo, y además que el producto que usted compre se lo van a llevar a la casa. ¿Qué más se puede pedir, estimado amigo? Bomboni. Recuerde lo que digo siempre, que el chocolate no es para tenerlo de vez en cuando, es una cosa que tiene que estar siempre al lado de uno, y por eso, porque está siempre al lado mío, que me lo como rápidamente. Y les quiero contar del Jardinero. Su sitio es eljardinero.cl, que es una empresita familiar
pero empresita y todo, tiene clientes institucionales importantes, fíjense ustedes, y capaz de mantenerle su jardín no solamente vivo, sino que bonito, bien, con las plantas ubicadas donde tienen que estar, con ideas para poner una cosa aquí en vez de allá, o comprar tal planta en vez de otra. Uno no sabe y realmente no le saca provecho el terreno que tiene de jardín. Así es que le sugiero que si usted quiere preparar un jardín bien, si usted quiere plantar, y ya ya va a venir la temporada de otoño, que es la época de plantación, es el momento de ponerse en contacto con eljardinero.cl, estimados amigos. Créanme que vale la pena, se lo digo por experiencia. Y el último que les voy a contar hoy día es este producto tan curioso pero tan interesante, las perlitas Pril, que le permiten desmineralizar toda la vida. Usted compra esto una sola vez en la vida y no tienen fecha de vencimiento. Usted echa esta bolsita con este producto, le saca el papel que hay adentro, por supuesto, lo echa en un recipiente 4 litros que no sea metálico, que sea de vidrio, de porcelana, de loza, qué sé yo, y deja esto ahí al fondo y le echa 4 litros y esa agua en 2 horas va a estar desmineralizada. Todos los minerales pesados que habrían ido a parar a su organismo y acumulándose pudieran producir problemas, y el plomo produce problemas tremendos. Bueno, usted va a tomar un agua livianita, sin minerales pesados, un agua que lo hidrata mucho más eficazmente, es salvaje el producto, y esto le va a durar para siempre. Usted hace eso, saca los 4 litros, lo echa en botella, qué sé yo, pone otros 4 litros, bueno, usted prepara todos los litros que quiera al día de agua sin minerales pesados. Y bueno, esta es una revolución en Estados Unidos, pero que todo el mundo, pero en Estados Unidos, como nunca se ha visto en Estados Unidos, quizás desde el tiempo simplemente de la revolución de la independencia, pero incluso eso, por tremendamente importante que fue, estaba limitado al tema de la liberación política, de generar una república autónoma. Esto va mucho más allá. Esto va a la naturaleza de los sexos, a la naturaleza de nuestra relación con el planeta, a la naturaleza de nuestra relación con nuestro prójimo en términos de qué clase de sociedad queremos construir, o debiéramos construir, o debiéramos ahora demoler. Lo abarca todo. Es una revolución ideológica grande, por lo tanto, solamente me cabe compararla con una que les he mencionado mucho, que es la revolución cristiana de finales del Imperio Romano, los últimos 2 siglos, que fue una revolución ideológica también. Eliminó, por así decirlo, estoy poniéndolo en blanco y negro, el mundo pagano, y creó nuevos valores, nuevas visiones del mundo, nueva forma de relacionarse con la divinidad, todo nuevo. Y también por lo mismo, como pasó con el comunismo, allí donde se instaló, en tarde o temprano llevó a cabo una purga. Claro que sí. Algunos emperadores ya cristianos cerraban templos paganos, cerraron la academia, el liceo, por ejemplo, donde se mantenía la continuidad del pensamiento de Aristóteles, lo cerró. Justiniano lo hizo cerrar, el emperador Justiniano, siglo VI después de Cristo. Se perseguía a los paganos, no tenían posibilidad de hacer carrera, se les proscribía en muchos sentidos. En algunos casos se mató a algunos, o quizás a muchos, no sé, no hay un censo de esa materia. Fue una revolución gigantesca que tuvo efectos hasta el día de hoy en la construcción de la civilización occidental. Esta es muy grande también, muy grande. No sé cómo le irán a evaluar los que vengan a observar estos fenómenos de 40, 50, 100 años más, cómo van a ver lo que está pasando ahora en Estados Unidos y en el mundo, no sé, por supuesto, y nunca lo voy a saber, pero mi impresión es que estamos en este momento viendo en Estados Unidos la cuna, la catedral, el Vaticano del conservadurismo, de la religiosidad, del capitalismo, ahí, en el corazón de eso, estamos viendo esta tremenda revuelta. ¿Cuál va a ser el grado de profundidad que va a alcanzar? ¿Cuál va a ser la dimensión de sus efectos? ¿Se va a pasmar a medio camino en algún momento? ¿Va a ser revertida por algún lado? Yo creo que no. Yo creo que no va a ser revertida, va a ser aminorada cuando mucho. Porque esto
Esta revolución no es gratuita, responde efectivamente a situaciones globales importantes que tenían que resolverse de una forma u otra. Porque todos los puntos que yo les mencioné que forman parte de esta agenda, de esta CONGERI, el calentamiento global, la visión sobre los derechos de los inmigrantes, o sea, los movimientos de población, todos los puntos que les mencioné, todos vistos uno por uno, tienen elementos de razonabilidad, pero que se convierten en elementos estridentes, extremos, y por lo tanto perjudiciales en un momento dado, cuando se llegan al nivel de la calle, cuando se convierten en movimientos. Lo hemos dicho muchas veces. Las mejores ideas, una vez que son convertidas en convocatoria y se simplifican, se convierten en una caricatura de sí mismas y producen un montón de daño. Eso va acompañando siempre las revoluciones, un montón de daño. Y nosotros estamos en la fase del montón de daño. Y, estimados amigos, creo que estamos un poco en la hora. Les agradezco su atención y les solicito amablemente que nos acompañen mañana domingo con Álvaro Sala en el programa de cine. Estamos tincados de hacer un programa de cine concentrado en lo que antes se llamaban los monos animados, y ahora, en estos tiempos más ciuticones, se llaman animes, que viene siendo lo mismo, animado. En fin, puede ser que hagamos eso, y puede ser que hagamos otras cosas, no tengo la más mínima idea, todo surge en el momento mismo en la conversación. Mientras tanto, muchas gracias, y espero entonces verlos mañana.